Buenas a todos y a todas, soy Paola, fundadora de PD Paola. Os doy la bienvenida a nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotros a Clara Díez, fundadora de Formaje. Clara, Encantada de estar aquí, la verdad, que cada vez que vengo a Barcelona es por una buenísima razón, así que muy contenta. oye, para los que no conocen Formaje, haznos una pequeña intro. Bueno, Formaje es un proyecto que ponemos en marcha hace 3 años, que consiste, es una plataforma para poner en valor y para comercializar quesos artesanos de diferentes partes del mundo, con un foco en producto local, pero bueno, realmente referencias europeas, con la particularidad de que el criterio de selección es muy personal. Tanto Adrián, que es mi marido y mi socio, como yo, llevamos trabajando con queso artesano, con productores de todo el mundo, en realidad, casi 10 años, es decir, empezamos siendo muy, muy jovencitos. Y bueno, pues la idea ha sido, de alguna forma, condensar los mejores productos, los mejores productores en una plataforma de venta que es Formaje. Tenemos una tienda en Madrid y después un e-commerce que opera a nivel nacional. Una tienda que es una monada, Sí, por la cierto. tienda es muy guay, la verdad. Es nuestro pequeño, flagship, espacio de referencia y estamos felices. Y bueno, y luego la empresa tiene una pata de comunicación muy importante. O sea, no solo es ventas, sino que es, bueno, hablar mucho del sector y dar visibilidad, digamos, a lo que pasa detrás de cada queso. Bueno, nos lo has contado desde un ámbito como muy empresarial y serio, pero vamos a quitarle un poco de seriedad. Estamos hablando de queso, una cosa que todos disfrutamos como locos. Sí. ¿Y por qué queso? Bueno, Cuéntame. la verdad es que no sé en tu caso cómo fue el comienzo, ¿no? En tu sector, pero en mi caso fue pura casualidad realmente. O sea, se dio porque un amigo de mi familia, que era productor, era quesero, me propuso embarcarme en un proyecto, ayudarle con una puesta en marcha vinculado a su queso y al queso de otros productores artesanos, y de esta forma yo empecé a moverme en un sector que era totalmente desconocido para mí, porque yo estaba estudiando comunicación O audiovisual. sea, que no tienes una conexión de inicio, de pequeño, de familia, que se relacione con el mundo quesero ni nada. O sea, es de estas cosas que se ponen un poco en tu camino y lo coges y realmente no sabes qué recorrido va a tener ni qué duración, pero dices, bueno, pues oye, probamos, ¿no? Y vemos. Y bueno, yo lo que descubrí es que de repente pues se abría un universo que me parecía fascinante y sobre todo con muchas posibilidades, porque mi perspectiva, al final tenía 22 años cuando empecé. Antes de conocerlo en profundidad era, oye, pero esto es muy aburrido, ¿no? Es decir, o sea, queso, me refiero, para mí cero atractivo, ¿no? O sea, venía pues como te digo, estaba estudiando comunicación audiovisual. Desde luego, quizás unos intereses más conectados con lo que se puede esperar de una Sí, chica de 22 años. sí. Em, y bueno, me pareció que de repente, pues esto, ¿no? O sea, se me abría un universo que yo decía, jo, pues qué interesante poder contar todo lo que pasa aquí detrás, porque el resultado, el hacer un queso, el tener finalmente un queso estupendo e increíble encima de la mesa, es solo el final del recorrido, ¿no? Pero detrás hay una serie de valores, hay una serie de procesos de los que nadie habla, ¿no? Y fue así como, bueno, pues sí, como empezó todo. O sea, se podría decir que te has ido apasionando por el placer del queso al final, pero del proceso de antes, ¿no? O sea, te ha ido como enamorando. Sí, o sea, yo siempre digo que para mí el queso al final es como casi el último paso. Es decir, el queso es el resultado de una cadena de creación de valor en diferentes cuestiones, ¿vale? O sea, tiene que ver con el entorno, o sea, con el mantener, preservar una serie de fórmulas tradicionales, tiene que ver con la identidad de cada cultura, con la manera en la que han transformado la leche o la han entendido o la han utilizado a lo largo de la historia, con la manualidad, con los procesos manuales. O sea, tiene que ver con muchas cosas y, por supuesto, con la excelencia gastronómica, es decir, con entender que la comida es más que un puro alimento, sino que tiene una serie de capas de valor, ¿no? Que es interesante desgranar y de las que a día de hoy no hablamos tanto, ¿no? Porque durante muchos años creo que claramente estamos viviendo un momento de cambio desde hace también quizás una década o dos, ¿no? Pero durante mucho tiempo el alimento era como, bueno, pues comemos porque hay que comer, ¿no? Pero
pero bueno, había como una carencia, ¿no? Del disfrute. Sí, bueno, había una carencia, yo creo, de ir un poco más allá, ¿no? Y de darle, poner un poco en valor la razón por la que un alimento es distinto a otro, o unos procesos productivos son distintos a otros, o aportan más valor o menos valor, o, ¿sabes? O sea, diferenciar cantidad de calidad, o sea, simplemente ir un poquito más al fondo de lo que hay detrás de los alimentos. Y bueno, pues simplemente desde Formaje intentamos aplicar todo eso al queso. Claro, todo esto embarcado con no solo tu socio, pero también tu marido. Sí. Yo también trabajo con mi hermano y con mi marido. ¿Qué se siente? ¿Cómo gestionas esta situación? Mira, la verdad es que yo siempre pienso que quizás no soy el ejemplo mejor porque para mí ha sido muy sencillo a lo largo de todo el proceso. O sea, es verdad que tengo esa suerte y es que Adrián y yo nos complementamos muy bien y o sea, cada uno de nosotros ha encontrado de una forma muy orgánica su lugar dentro de la empresa. Él empezó a trabajar con queso a raíz de que yo empecé a trabajar con queso, de manera que su implicación fue un poco posterior, aunque luego la empresa la montamos juntos, quiero decir, porque como te digo antes teníamos otro recorrido previo, hemos trabajado en otras empresas, en otros proyectos, ¿no? Pero con queso. Y de forma muy natural nos hemos acostumbrado y yo creo que hemos crecido profesionalmente uno de la mano del otro. Entonces, sabemos claramente los ámbitos en los que cada uno aporta valor y no nos pisamos. Algo que yo personalmente creo que es la clave cuando trabajas con gente, con personas con quienes tienes una implicación emocional, ¿no? O sea, el que cada uno se sienta satisfecho en su área de desarrollo y reconocido y respetado es la clave. O sea, yo estoy segura de que si Adrián y yo tuviésemos las mismas ambiciones profesionales, no funcionaría, porque es muy Petaríais. complicado. Sí, es muy complicado, ¿no? Y si se siente que uno le está quitando algo al otro, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto un logro personal el hacerlo funcionar, que seguro que hay una parte, obviamente, ¿no? Como el tener la suerte de encontrar a alguien que de alguna forma complementa lo que hace el otro, ¿no? Y permite que ambos crezcáis a la vez. Supongo que, aunque haya ese equilibrio que, bueno, yo también lo siento así, han habido, ¿no?, momentos de tensión, dirías. ¿Hay algún momento que haya sido más difícil que otro? A ver, sin ninguna duda. Lo que pasa es que fíjate que yo creo que yo tengo un poco una tendencia natural a piñarme, a rodearme de mi gente, porque tengo a 2 de mis hermanos trabajan conmigo también en la empresa, lo cual al final se va generando un caldo de cultivo. Mi padre trabaja bastante conmigo porque es fotógrafo, entonces con toda la parte de imagen nos apoya mucho también. Entonces al final creo que es una tendencia natural hacia una esfera muy complicada, que es la de que puede ser muy complicada o puede ser muy beneficiosa, ¿no? Que es la de rodearte de gente que tiene, como decía antes, ¿no?, un significado para ti que va más allá de lo puramente profesional. Yo bebo de todo lo bueno, pero claramente hay partes negativas y complicadas, sobre todo porque no desconectas de la misma manera. Hay veces en las que se mezcla todo, es decir, tienes que saber poner límites e identificar en qué áreas o en qué espacios, ¿no?, te sientes más y menos cómodo discutiendo depende, no sé, qué cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa con Adriana hay muchas veces que, yo qué sé, ¿no?, si de repente está mi hermana también comiendo con nosotros y estamos todos, Queso. se mezcla todo. Digo, no, mira, o sea, cuando estamos en mi casa, o sea, voy a pediros que no convirtamos la comida en una reunión de trabajo, ¿sabes? Porque no me apetece, o sea, pero es muy importante desarrollar esa capacidad de autoconocimiento, porque quizás a mí eso me genera una tensión y a ellos no, ¿sabes? Claro, tú O a pones el ellos. freno, sí. Entonces es como ser, oye, mira, ¿sabes qué? Yo para estar cómoda necesito que respetemos esto, respetemos lo otro. Y creo que, bueno, sí, pero claramente no es todo positivo y conozco a muchísima gente que no ha sido capaz de sacar adelante un proyecto que en un principio comenzó siendo una aventura familiar o de pareja compartida
y han sabido entender que, oye, es que esto pone en riesgo nuestra relación, entonces Claro. mejor cortar, ¿sabes? Creo que es importante eso también, ¿eh? O sea, saber hasta dónde realmente puede funcionar y si no, ¿sabes? Creo que es mejor. Priorizar. Sí, justo, eso es. Sí. Claro. Es que entiendo que antes escogerías la parte familiar Claro. que sacrificar. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo lo has vivido esto? Porque también, claro, con tu pareja y con tu hermano, ¿no? Sí. También un triángulo. Bastante orgánico, un poco similar a ti. O sea, empezamos con mi hermano y enseguida mi marido cogió la parte de tiendas y demás, porque es arquitecto, y marcamos bastante bien los límites. Supongo que también cuando hay niños de por medio. Sí. ¿Vosotros tenéis hijos? No, pero entiendo que es una prioridad más, ¿no? Y una... A un extra, sí. Sí. Pero también ayuda mucho a estar en este entorno donde realmente es que ya no hay lugar a duda de que no tienes que estar Claro, inmerso en estos temas. entiendo, claro, ¿Sabes? tiene todo el sentido. Si nos centramos en esta parte más comunicativa, que es la que entiendo que llevas más tú como la concepción, que aunque sea la guinda no deja de ser súper importante. Claro. Claro, estamos combinando algo súper tradicional en un mundo muy avanzado. Entonces, ¿cómo has conseguido? Explícame un poco más cómo has conseguido ese concepto, llegar a ese concepto. Bueno, mira, yo creo que en mi caso la idea parte de intentar, como te decía antes, ¿no? De mostrar la belleza no tan evidente detrás de un producto que principalmente se percibía como algo pues casi envejecido, ¿no? Envejecido, triste, casi, vamos, desde luego yo lo concebía así, es que a mí no me resultaba un sector bonito, ¿no? Entonces, al final creo que una de las cosas positivas, ¿no? de empezar a trabajar o emprender cuando eres pues joven, es que al final tu proyecto claramente bebe mucho, ¿no? De lo que culturalmente en ese momento tiene un impacto y está funcionando y está haciendo que la sociedad evolucione y se mueva, ¿no? Entonces, para mí lo natural era hablar de queso con códigos actuales, no con códigos tradicionales, porque lo tradicional es intrínseco a nuestro producto, es decir, es un producto que se elabora desde el neolítico, o sea, está absolutamente vinculado a la evolución del ser humano. Entonces, lo tradicional es parte de la definición del queso. Entonces, a mí me parecía que lo que faltaba y lo que intentamos desde Formaje es aportar el contrapunto, ¿no? Es decir, ok, tradición, pero ¿qué hay de hablar el lenguaje que habla la gente hoy, ¿no? Y yo, desde luego, no hablo el lenguaje de la, no lo sé, de la tradición más casposa o más olvidada, ¿no? Sino que me atrae otra manera de entender la tradición y de entender el producto y de entender los procesos y sobre todo una forma quizás más inspiradora, ¿no? Más focalizada en lo que realmente es inspirador de ese producto. Y en último caso, que para mí es un producto bello per se. Entonces me daba la sensación de que Merecía. sí, que se pueden hacer, que era como muy obvio para mí, ¿no? Creo que cuando tú lo ves como muy obvio, es fácil ya Sale solo. comunicárselo al resto, ¿no? O sea, el problema es cuando tú no lo ves. O sea, yo creo que al final es muy difícil vender algo en lo que no crees. Y vamos, nosotros y yo en particular, con esto que dices de la comunicación y tal, es que creí mucho siempre desde el principio en el valor y en ese potencial, ¿no? Sí, entonces... Sí. Claro, esa parte realmente es una de las que el público ha percibido Sí. y parte importante de haber tenido el impacto que estáis teniendo. ¿Cómo estás viviendo tú el impacto que está teniendo Formaje personalmente? Yo, muy bien, he tenido épocas mejores y he tenido épocas peores. Actualmente estoy muy a gusto, la verdad. Estoy muy cómoda ahora mismo, pero bueno, llevamos 3 años con el proyecto, que es poquito en realidad. Pero han pasado muchas cosas y la evolución ha sido muy rápida, ¿no? Entonces, yo Has caído rapidísimo. muy rápido, sí. Yo siempre digo que es como un proyecto que hubiese nacido casi adulto, ¿no? Como viejo, en plan. Porque es como que... Pero creo que obviamente porque ambos teníamos un recorrido previo ya bastante intenso, de manera que Formaje fue un poquito como ya como
paso más de algo que ya veníamos trabajando años, entonces muy orgánicamente pues creció y se asentó y copó, digamos, su lugar en el mercado, etcétera. Yo soy bastante inquieta y entonces me parece que nunca se avanza lo suficientemente rápido. Es como que incluso cuando me cuesta mucho a veces, ¿no?, manejar el crecimiento y manejar la tensión que se deriva y el estrés que se deriva de gestionar una empresa que es muy demandante, es como que si me diesen a elegir le metería como 2 velocidades más, ¿no? Porque me atrae, lo disfruto y me gusta mucho, ¿no?, la dinámica de empresa y poder hacer y mover y cambiar ¿no? O sea, te va la marcha, sí. Sí, y entiendo que eso, que creo que es común a todos los emprendedores, es el arma de doble filo con el que siempre tienes que estar un poco como lidiando, ¿no? Porque es como, o sea, lo que te da la vida te mata casi al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces tienes que estar ahí como siempre, bueno, pues con ello en mente, ¿no? Y hay un poco como lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, hay momentos mejores y momentos peores. Vamos, yo creo que el mundo de la empresa es muy duro. O sea, creo que es muy duro que te vaya mal y creo que también es muy duro cuando te va bien, porque hay muchas implicaciones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero no sé, yo es que es un mundo que disfruto un montón, la verdad, y disfruto mucho de la empresa, pero disfruto mucho del producto y de nuestro proyecto en particular. Sí, no sé. Me resulta también me resulta complicado cuando te gustaría ejecutar cosas que luego no son tan factibles por cualquier razón, ¿no? O sea, la empresa, creo, no sé tú cómo lo ves, dame tu opinión aquí, es mucho también aprender, digamos, ¿no?, a aceptar cuando las cosas no van como a ti te gustaría, ¿no? O no toman el camino que quizás tú hubieses imaginado como en un primer momento, ¿no? O sea, ese punto también como de separar. Tú también tienes un proyecto muy personal, obviamente, y además lleva tu nombre. ¿Cómo has vivido tú, por ejemplo, el separar la empresa de tu persona? Creo que nunca lo he sentido vinculado. ¿No? Y creo que en relación a lo que decías, hay como una parte de improvisación muy fuerte, de adversión al riesgo y de seguir tu instinto en todas estas cambios de planes, ¿no?, que no tenías previsto. Total. O sea, al final, antes hablabas de la intuición en es obvio que yo haga esto. Pues yo creo que es parte de esa intuición que te empuja como sola, como que el cuerpo te va solo, de alguna manera. Sí, lo comparto eso. ¿Sabes? Sí, muy interesante, la verdad. Y, a ver, hemos hablado un poco de la imagen y demás. Claramente donde más visibilidad tiene es en las redes sociales. ¿Crees que han sido realmente el clic de Formaje? Para mí, o sea, sin duda han sido una herramienta alucinante de comunicación, que es lo que son, ¿no? Creo que el clic viene dado, o sea, el clic, no sé si el clic, porque es como poner demasiado el foco en que haya sido El motivo de... el motivo de, y creo que no, desde luego no ha sido el motivo de. Lo que pasa es que sí que creo que cuando tienes un mensaje muy claro y unas bases muy sólidas de trabajo y una idea muy fundamentada de cuál es tu valor, el trasladarlo a las redes es un paso más, es decir, es, como tú decías, intuitivo, ¿no? Y entonces es ahí cuando de repente las redes se convierten en una herramienta que te ayuda a dar difusión a ese mensaje. Para mí, sin mensaje, es complicado que venga todo lo demás. Cuando las bases están bien puestas, todo lo demás es mucho más sencillo. Y en ese sentido, para mí las redes son una grandísima herramienta, independientemente de que lidiemos con ellas en el día a día, que si algoritmos, que si historias, que si cambios, que es un coñazo. Y honestamente, no, o sea, tampoco es una parte que me interese mucho. Me parece me parece obligatorio tratarla dentro del universo empresarial. Desafortunadamente no te queda otra casi, o por lo menos en cierto tipo de empresas, y la nuestra yo diría que es una de ellas. Si vendes un producto, ¿no? Al final. Sí. Pero no sé qué estaba diciendo, pero sí, las redes, es que para mí, negar el empujón tremendo y la ayuda tremenda que son las redes sociales a día de hoy, para mí no tiene sentido. Y creo que hay que explotarlas al máximo, me refiero, o sea,
están ahí para algo y yo hago un uso lo más eficiente que puedo de las redes, ¿no? Independientemente de que hay cosas que no me gustan de ellas y ¿Las llevas tú? las llevo yo, sí. Bueno, internamente tenemos una persona en Formaje que me ayuda con eso, y hemos tenido fases ya en estos 3 años de vida en las que, bueno, pues ha habido otras personas dentro del equipo siempre. O sea, nosotros la comunicación todo lo hemos llevado siempre internamente, pero quizás en las que he tenido más apoyo, ¿no? Y actualmente vuelve a estar bastante centrado en mí. Y bueno, es un momento creo que positivo porque bueno, creo que es un punto de cambio. Nosotros estamos internamente como testeando cómo reordenar y cómo entender nuevamente las redes sociales o la creación de contenido, ¿no? O sea, sí, estamos en un punto como en un impasse. Transición, sí. Bueno, creo que todo el mundo al final. Creo que es obligatorio, es que las redes en sí mismas son una cosa completamente dinámica. O sea, las redes, la comunicación es una sección totalmente dinámica de la empresa, entonces no puedes nunca estar como parado, ¿no? Y además me gusta a mí la idea como de, en algún punto, como dejarlo en stand-by y ver qué dinámica por sí misma toma la empresa cuando tú no estás haciendo push constantemente, ¿no? Por parte de las redes, o sea, de manera orgánica, cómo se mueve, ¿no? Y luego ya cómo se mueve cuando le das el impulso, ¿no? O sea, es como que, bueno, andar midiendo por ahí. Para mí es un universo muy interesante y honestamente cada día cambio un poco de opinión al respecto. Sí, me imagino que vosotros Te entiendo. obviamente un equipo más grande y que eso está... no sé si tú estás implicada en esa parte. Sí, estoy implicada al final. Todo es muy personal y como todos somos bastante familia. Qué bien. Decías que no es tu parte favorita, vamos a decir. Entonces, ¿cuál es? El tema de las redes, dices. Sí, dices, el tema del algoritmo, la parte técnica y tal, no me emociona mucho y tal. ¿Tú qué disfrutas más? ¿Como de la parte de creación de contenido en Formaje o más de todo lo que es el producto en sí y demás? Yo disfruto mucho del producto y de comunicar en torno al producto. O sea, yo me siento comunicadora en la vida en general. O sea, creo que mi fuerte es ser capaz de comunicar las cosas que a mí me parecen fascinantes, ¿no? Y como el que eso me parece fascinante, creo que mi fuerte es esa comunicación, no tanto verbal solo verbal, ¿no? Sino también a través de la creación de imágenes, de un universo que gira en torno al queso, ¿no? Y que tiene tiene las redes sociales, digamos, como canal para ver la luz, ¿no? Con respecto a lo que yo decía antes del algoritmo, o sea, no me encanta, me refiero a que no me considero, o sea, no, desde luego no soy una persona extremadamente buena en análisis de datos, ¿no? Y por tanto me genera, bueno, me parece una parte más frustrante, ¿no? La de tener que entender los mecanismos, ¿no? Subyacentes detrás de las redes sociales, más allá de volcar de manera inmediata, ¿no? Lo que te apetece, pero bueno, es parte de ello, ¿eh? O sea, sí, es parte de ello. Y yo bebo de eso también, sí. Ahora cuando hablabas como del producto, me viene una curiosidad mía de cómo es el proceso de, bueno, entiendo que vais introduciendo producto constantemente y un poco vuestro assortment y demás, de testeo de todo eesto. ¿Lo hacéis en familia? Sí. ¿O hay un proceso, hay como un ritual o algo para los quesos? O sea, esto me... Sí, o sea, para nosotros el proceso de selección siempre empieza con un viaje normalmente. O sea, porque qué disfrute, ¿no? Total, no, tenemos una suerte tremenda, o sea, cada vez que tenemos que, pues eso, ¿no? Cada vez que estamos introduciendo un queso nuevo, conociendo un queso nuevo, es estar probándolo y estarlo disfrutando, es un gustazo, la verdad, tenemos mucha suerte. Y como te decía antes, o sea, para nosotros una cosa esencial es tener una relación directa con el productor, no por una cuestión logística, de decir, le compro directamente al productor, sino porque personalmente hay una relación con él que ha nacido a raíz de tener mucho interés en su producto y normalmente son productores que nosotros entendemos que están siendo pioneros en la elaboración de ciertos productos o que están
recuperando ciertas tradiciones y como resultado están creando quesos que verdaderamente son especiales por alguna razón. O sea, para nosotros digamos que todo ese proceso de búsqueda comienza con la excelencia del producto y la excelencia de las prácticas productivas, ¿no? Entonces, cuando esas dos cosas se cumplen, cuando el producto es excelente como, digamos, de forma encapsulada y todo lo que hay detrás cumple con una serie de parámetros, ¿no? que nosotros personalmente entendemos que hacen que haya una búsqueda de la excelencia de forma transversal, pues Hay un match. Hay un match, efectivamente. Y al final ese match se traduce pues en una selección más o menos de unos 60 productos, 70 productos que tenemos. 70 quesos. 70 quesos, eso es. Y la idea es no pasarse de eso. Obviamente hay muchos productos excelentes en todo el mundo, muchos quesos, ¿no? Pero la idea también es como que sea lo suficientemente amable la selección como para que el cliente no sienta que se está perdiendo, ¿no? O sea, es muy fácil entrar en una tienda como la nuestra o entrar en nuestra web, ¿no? Y de repente decir, ostras, no entiendo, hay demasiadas cosas, nunca he probado queso y lo único que quería es probar unos quesos buenos, ¿no? Entonces, de alguna forma también nuestro trabajo está en facilitarle la entrada al sector al cliente, ¿no? Y la selección es también eso, ¿no? O sea, es como cómo elijo lo mejor de cada casa, digamos, para que tú, Paola, vengas y digas, creo que entiendo cómo funciona esto, ¿no? No nos gusta el punto snob, por ejemplo, ¿no? Que a veces se vincula a este tipo de productos, ¿no? Como de repente, yo que sé, el vino creo que es un buen ejemplo de eso y siempre se utiliza, pero es que es cierto que durante mucho tiempo, ¿no? Ha sido un sector poco cercano y poco abierto, ¿no? Como para que alguien pudiese desarrollar de a pie, sí. Así que sí. Me hablabas del producto, pero después luego también de la parte de escoger el mejor proveedor y proceso, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en todo vuestro impacto estáis cambiando o estáis educando en la cultura de la artesanía como valor? ¿Cómo crees que esto está influenciando en la sociedad? En la sociedad, ¿no? Sí, o sea, yo quiero pensar que sí, la verdad. Quiero pensar que sí, sobre todo porque en nuestro proyecto al menos juega una parte fundamental. Es que estamos constantemente dando visibilidad y comunicando y hablando de ese valor que para nosotros es el único y el que sostiene los pilares de nuestra empresa, ¿no? Entonces, trabajamos con productores muy pequeños que realmente, pues suponen son rara avis dentro de lo que es a día de hoy la producción alimentaria por su tamaño, por sus prácticas, porque ponen por delante el preservar ciertas técnicas a la consecución de un beneficio económico concreto, aunque obviamente tienen que conseguir ser viables porque si no, no podríamos venderlos ni siquiera. Entonces, es que para nosotros, o sea, esa comunicación constante que de alguna forma viste formaje, es parte de la consecución de objetivos, ¿no? Que es, oye, vamos a realmente hablar por esta gente, ser un altavoz para el trabajo de todas estas personas, de manera que sea viable que esto siga existiendo, ¿no? Por eso, en algún momento comentábamos tú y yo, ¿no? Al respecto de esto que yo digo siempre, y es verdad, ¿no? Que la artesanía no solo tiene que ser entendida como también consumida, es la única forma, ¿no? Y entonces sí, quiero pensar que si Formaje tiene éxito, lo que está teniendo éxito también, ¿no? Es todo lo que defendemos. El valor en sí, ¿no? Sí, o que por lo menos está ganando visibilidad y cada vez cuenta con más adeptos, o que por lo menos cuando alguien compra un queso industrial sabe lo que hay detrás, o cuando compra un queso artesano sabe también lo que hay detrás, ¿no? Aunque está defendiendo otras cosas. Claro, y además este es un sector que principalmente ha sido siempre, entiendo yo, dominado por hombres, ¿no? Antes hablábamos como de qué hubiera pasado si hubieras emprendido este proyecto sola. Sí. ¿Cómo lo afrontas tú también como mujer? Sin entrar en concreto en nada, pero no sé. Mira, te digo, yo creo que, o sea, siempre me he sentido muy respetada, eso desde luego, dentro del sector, pero desde luego, seguro, no tan tenida en cuenta quizás desde el principio por el hecho de ser una mujer, probablemente.
por el hecho de ser una mujer joven, de ser una niña en realidad, claro. Es que cuando empecé era muy Claro, es que pequeña. tienes 31 años, ¿no? Tengo 31 y cuando empecé tenía 22. Buah. Entonces, claro, ¿sabes? Es como, pero bueno, o sea, ¿esta quién es? ¿No? ¿Pero habías acabado la uni con 22? Estaba justo a la mitad. Cuando empecé a trabajar con queso estaba a la mitad. Justo estaba ahí. Entonces, Qué fuerte. o sea, creo que es normal, creo que es natural, ¿eh? O sea, no lo Sí. juzgo porque creo que es natural. O sea, de repente es como, bueno, pues no sé, ¿no? ¿Qué recorrido puede tener alguien que llega de cero a este sector, que no tiene unas implicaciones familiares, ¿no? Que no tiene un recorrido, Ya. digamos? Creo que es natural, ¿no? El pensar, bueno, quizás es una cosa, ¿no? Momentánea, no lo sé, yo vamos, Ya. no lo juzgo por eso, ¿no? Y por lo demás, pues creo que, bueno, moverse en sectores masculinos para las mujeres siempre es más complicado, si son mayoritariamente masculinos, y sobre todo si son sectores muy adultos, si son sectores en los que no hay mucha gente joven, es incluso más complicado, ¿no? De todas formas, el sector del queso en concreto y todos los sectores primarios, o sea, todo el sector primario en realidad es muy complejo por ese sentido, por esa razón, ¿no? Porque al final normalmente ha estado protagonizado por hombres y además es un sector muy duro porque los productores viven una realidad muy complicada, ya sea en el queso, ya sea agricultura, o sea, me da lo mismo, ¿no? El producto, pero es una realidad complicada, bastante olvidada, bastante menospreciada en ocasiones, ¿no? No solo por el consumidor, sino también por las administraciones, o sea, Entonces, es complejo, ¿no? Y hay que saber también llegar desde una perspectiva muy respetuosa y Respetarlo. entender con quién estás hablando, ¿sabes? Claro. Sí, por eso te digo que, bueno, es una cuestión de entender también, ¿no? Dónde estás llegando. Sí. Bueno, y que ellos también se alimenten del valor añadido que le has visto tú, Claro, sí, que sí. quizá está reinterpretado y que al Sí. final... Sí, yo creo que eso todo el mundo de alguna forma lo entiende, sobre todo por lo de siempre, ¿no? Porque cuando tú estás comprando a alguien y le estás pagando facturas, pues te respetan, ¿no? Te tienen que respetar de alguna Sí. forma, ¿no? Sí. Cambiando un poco de tema, habláis del queso como vínculo. Explícame esa frase. El queso como vínculo, para mí el queso es un vínculo, como te decía antes, sobre todo con la naturaleza y más en extensivo con el territorio y con el origen de las cosas. O sea, para mí, o sea, es vínculo, el queso es un producto estacional, por un lado, en el sentido de que su producción está muy definida por los cambios que se suceden en la naturaleza, que se suceden en el universo, ¿no? O sea, en verano no se produce el mismo queso que en invierno, que en primavera, que en otoño, por una cuestión de disponibilidad de leche, por una cuestión de las características de esa leche, porque los animales están alimentándose de manera distinta en verano que, por ejemplo, en invierno, ¿no? Porque en primavera pueden pastar, porque en verano el pasto ya es más seco, porque en invierno se alimentan de complementos o de hierba seca porque la temperatura hace que no puedan pastar al aire libre. Me refiero, la leche es un líquido que está constantemente cambiando y que está muy vinculada a el lugar del que proviene, ¿no? De la misma forma que cambia con las estaciones, no se produce la misma leche en Asturias que en Cádiz, que en España, que en Inglaterra, porque a nivel de climatología son lugares distintos, porque la vegetación es diferente también. Entonces, todo esto hace que, por supuesto, las razas autóctonas, las vacas que pastan en un lugar, las que pastan en otro, ovejas, cabras, me refiero, todo está muy, muy vinculado, digamos, al origen, al lugar del que proviene. Y, por último, la implicación humana también es distinta, depende de cada lugar, porque al final no se ha desarrollado la misma cultura en unos lugares que en otros. Piensa que el queso es un producto de aprovechamiento, o sea, es aprovechamiento de una materia prima que es la leche, y conservación, ¿no? O sea, la leche tú ordeñas y la dejas tal cual y sin métodos de refrigeración, que obviamente es una cosa muy moderna, mañana se ha estropeado y esa leche la has perdido. Pero si tú la transformas en queso realmente, tienes un producto perecedero de repente, ¿no? Y puedes
aprovechar esa materia prima en el tiempo y ahí empiezan pues las diferentes maduraciones, las diferentes maneras de llevar un queso, digamos, a una vida más larga o menos. O sea, hay, digamos, que una serie de cuestiones que hacen que claramente no sea solo un alimento, sino que sea una historia cultural y social, ¿no? Y por todo esto, yo digo que el queso es un vínculo, porque realmente nos vincula con pues eso, ¿no? Con muchas capas distintas, ¿no? Con un lugar, con una persona, con algo. Sí, con una manera de hacer, con un pasado, con un futuro, porque cómo se va a gestionar, ¿no? En X tiempo, o sea, cómo se adapta a las necesidades de mercado actuales, cómo ¿no? Cómo realmente la tradición convive con la tecnificación. O sea, digamos que involucra muchas conversaciones y muchos debates un mismo producto, ¿no? Y a mí eso creo que es algo que siempre me ha parecido muy interesante, que yo puedo viajar y puedo culturizarme a través del queso. Qué guay. Para mí es emocionante, la verdad. Es un ángulo de vida para mí, ¿sabes? Es como un prisma. En plan, desde el queso puedo entender el paisaje, puedo entender territorio, puedo entender implicaciones sociales, puedo entender cómo vive la gente, puedo entender, ¿no? O sea, para mí, desde luego, ha sido como una vía de empoderamiento personal, ¿no? De entiendo mejor el mundo a través de este producto. Buah. Claro, esto ha sido como un círculo infinito de aprendizaje, tanto personal, pero también como muy técnico, por lo que veo, ¿no? O sea, sí, sin duda. Te has tenido que empapar, ¿ha venido de natural? ¿Te hiciste como una formación adrede como por segmentos o realmente has ido como aprendiendo mientras ibas andando? Ha sido aprender sobre la marcha. Sobre la marcha. 100%, vamos. 100%. Además, es un ámbito muy poco tecnificado, sin duda. O sea, no es fácil. Hombre, de oído. No es fácil porque me refiero, tecnificado en el sentido de que acceder, por ejemplo, a una formación reglada es muy complicado porque no las hay, prácticamente son inexistentes. En Francia hay poca cosa, pero desde luego hay más. Entonces, bueno, de alguna forma, nada, yo he tenido la suerte de que me he formado de la mano de productores y eso, y luego, bueno, que yo creo que soy una persona inquieta y me molesta mucho dedicarme a algo que no controlo. Entonces, para mí era como una parte importante, ¿no? de mi evolución, el ser capaz de entender y defender ciertas cuestiones que para mí son básicas, ¿no? Sí. Clara, ¿qué le depara al futuro a Formaje? No sé si es una pregunta que te planteas constantemente, ¿es algo que tengas planeado o te vas a dejar llevar un poco por lo que os vaya llevando el viento? Pues mira, el tema del crecimiento a mí es algo que me genera siempre muchísima inquietud porque me gusta mucho la idea del crecimiento, ¿no? Y yo no soy de los que piensan que crecer equivale a dejar atrás una esencia o perder Me gusta. los valores, todo lo contrario. Yo siempre digo, o sea, ojalá mi proyecto crezca muchísimo. O sea, mi objetivo sería verlo en todo el mundo, tener un montón de puntos de venta, porque honestamente eso es lo que me alcanza a mi objetivo de difundir un mensaje muy concreto y de que, en mi caso, el queso que yo defiendo, que es un producto que creo que tiene muchísimo valor, llegue a cuanta más gente posible, ¿no? Entonces, para mí realmente el crecimiento es lo más saludable y desde luego deseo que el proyecto crezca, ¿no? Y deseo que crezca tanto en puntos de venta como a nivel, por supuesto, de plataforma de comunicación. O sea, espero que cada vez seamos capaces de llegar a más gente y eso solo te lo permite el crecimiento, no hay otra. Creo que está muy mal entendido y de verdad que además creo que es un error este planteamiento a nivel... Está juzgado, ¿crees? Sí, Veces, sí, la ambición. Sí, bueno, claramente, sí. La ambición se juzga y se juzga mal. Y creo que tenemos demasiado idealizado el concepto de ser pequeño. ¿Ser pequeño para qué? ¿Sabes? Porque claramente si tu objetivo en la vida de tu empresa es ser pequeño, claro, 100%, o sea, fenomenal, ya está, no hay más que hablar, ¿no? Pero si tienes otras ambiciones, otras inquietudes, o si lo que deseas es pues ser capaz, ¿no?, de tener un impacto cada vez mayor,
Entonces tu vía es el crecimiento Estoy súper de acuerdo. y yo mi proyecto lo veo muy grande, o sea, lo veo muy grande, tan grande como sea posible, manteniendo, obviamente, las bases que fundamentan mi proyecto, Claro, ¿no? claro, sin sacrificar pues, los pilares. Claro, o sea, yo habrá un punto en el que no pueda crecer más probablemente porque, no lo sé, porque a Sí. nivel de productores, yo qué sé, no sé, hay ciertas cuestiones, ¿no? Que pueden poner a lo mejor como más en Jaque. jaque, ¿no? El crecimiento, pero mientras sea posible, vamos, o sea, y sí, para mí el punto de los, por ejemplo, el tema de los puntos de venta es algo que me encanta, me gusta mucho la experiencia que se vive en la tienda, en las tiendas, y deseo que podamos ampliar ahí. Sí, 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 ese creo que es un poco el futuro para Formaje, o sea, sí, crecer, crecer, crecer. Clara, para cerrar, ¿cuál dirías que es el mejor consejo que te han dado? Creo, y no identifico que me lo haya dado alguien en concreto, pero sí que creo que, por ejemplo, en mi casa es algo que nos han inculcado mis padres, a mis hermanos y a mí, y es realmente creer en ti mismo y en la capacidad de llegar a donde quieras llegar, es decir, trabajar en tu fuerza de voluntad y en tu eh, capacidad, en tus capacidades personales, ¿no? Eh, Puede parecer algo sencillo, pero creo que realmente ahí estriba el valor de, vamos, todo lo que podemos llevar a cabo es parte de la seguridad de que tú puedes realmente hacer lo que quieras hacer. O sea, yo tengo una fe ciega en mí misma y no porque piense que tengo más aptitudes que nadie, desde luego, ni más capacidades, ni considere que hay algo, ¿no? Que de manera, no lo sé, ¿no? O sea, aleatoria ha llegado. No, no, o sea, creo porque creo que somos una fuerza bruta, cada uno de nosotros, y que realmente se trata de identificar a dónde quieres llegar, ¿no? Y focalizar e ir a por todas. Entonces yo creo que como el consejo para mí sería escucharse a uno mismo y creer realmente en la capacidad eh, que tenemos y también como tener cuidado con lo que sueñas porque es que cuando lo sueñas se cumple de verdad, ¿sabes? Esa frase no es mía, me refiero, lo he escuchado en algún sitio, pero es que, verdad, las cosas se cumplen cuando las sueñas lo suficientemente fuerte. Clara, un placer estar contigo hoy. Gracias a ti. Muchas gracias Hola. por todo. Un gusto, un gusto. Nada, Nos hasta vemos pronto. prontito. Chao.